Sí, otra vez. ¿Cómo pasaron los fines de semana largos? Bien. Bien, ¿no? Qué bueno poder tener esos fines de semana largos, que aunque por ahí no podamos salir, se nos permite descansar, ¿no? Poder estar más tiempo con la familia, acá dice comer distinto, ¿sí? Porque en la semana por ahí uno hace comidita de pájaro, ¿no? Y a veces recalentamos de lo recalentado, porque estamos corriendo, porque el trabajo y por lo que sea, y muchas veces no nos tomamos el tiempo de poder cocinar bien, pero es lindo tener un fin de semana así, poder disfrutarlo en familia. Y más poder terminar el fin de semana, o mejor dicho, comenzar la semana, porque es el primer día de la semana, teniendo la oportunidad de estar juntos, ¿sí? Y de estar en este lugar para poder escuchar de la palabra del Señor. Y no sé si por ahí estás viniendo muy seguido, ¿no? Pero hace tiempo empezamos a ver algo que se llamaba la democracia, ¿sí? Que es el gobierno de las emociones, ¿sí? ¿Se acuerdan que venimos viendo ya varios domingos atrás? Nos quedará, si Dios quiere, la clase de hoy y tal vez la clase que viene, que sería el domingo que viene, y después arrancaríamos otra de las series así, de la democracia que veníamos viendo. ¿Se acuerdan que antiguamente la gente, ¿sí? Por lo que creía, manejaba su forma o su conducta de vida? Entonces lo que creía justamente era lo que condicionaba su forma de actuar ante la sociedad. Pasó el tiempo y llegó la época de la Ilustración y de aquellos grandes pensadores de la humanidad, y cambiaron y dijeron, ¿por qué vamos a dejar que las creencias, o sea, lo que nosotros creemos, lo que la iglesia nos enseña, marque nuestra conducta de vida? Vamos a pasar a la razón. Entonces lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, lo que nosotros podemos percibir, va a ser lo que domine nuestra manera de vivir. Y pasó el tiempo y dejamos de lado las creencias para manejar la vida, dejamos de lado la razón para manejar la vida y llegamos a la emoción. Y nos encontramos en una época en la cual las emociones manejan nuestra conducta. Entonces lo que la persona siente es verdad, lo que la persona piensa en su corazón, lo que siente es más importante que la razón. Por eso encontramos, ¿sí?, a muchas personas cuando dice yo me siento, y te puede decir, en el caso de yo como hombre, me siento como una mujer. Entonces, lo que cree esa persona, lo que siente esa persona es más fuerte que la razón. ¿Y por qué te digo más fuerte que la razón? Porque si hacemos un estudio genético, ya desde el año 94, en uno de los Juegos Panamericanos, no me acuerdo si era, pero eran unos Juegos Olímpicos, y me acuerdo que a los que participaban se le hacía un test debajo de la lengua, porque en la lengua, el ADN de la lengua revela qué sexo sos, ¿sí? Y después podemos hablar de un montón de cosas científicas que hablan de por qué sos hombre y por qué sos mujer, y no lo que siento. Entonces fíjense en ustedes, corrimos la razón de lado y dejamos como centro lo que yo siento, y eso es lo que marcó la verdad. Y esa es la época que estamos viviendo. Hay una persona ahí en la puerta. Bienvenido, pasa Guille. Bien, bien. Y entonces nos encontramos en el gobierno de las emociones. Y usted va a decir, bueno, pero a mí no me pasa. Y justamente una de las emociones que vamos a ver hoy es el miedo, ¿sí? ¿Quién no ha tenido miedo? Yo, acá, bien. ¿Quién más? Yo no tengo miedo. Dice, bien. ¿Nadie tiene miedo de nada? ¿Nunca tuvieron miedo de chicos? Todos creo que atravesamos esta emoción. Y no es una emoción mala tener miedo, ¿sí? Recuerden que Génesis, después que Dios creó al hombre, a la mujer, y creara todo lo que hizo, el cielo, la tierra, las estrellas y todas las cosas que vemos, dijo que vio Dios que era bueno en gran manera. Entonces lo que Dios puso adentro de nosotros, las emociones son parte de nosotros, y el miedo es bueno. Y no te digo, y ahora te vamos a explicar un montón de cosas, pero te voy a poner un ejemplo, ¿sí? ¿Sí? Seguramente que cuando vos vas a una ciudad, te vas a encontrar que hay un montón de autos, o acá nomás vamos a la villa y nos vamos y nos acercamos a ver un paisaje hermoso, ¿viste? Entonces te tomás un día como hoy y decís, voy a escalar para llegar arriba y sacar la mejor foto. Claro, y vos te vas a acercar al precipicio, ¿sí?, al borde, y vas a tener un poquito de miedo. Si no tuvieras miedo, al no tener miedo, ¿qué pasaría? Me adelanto y me van a encontrar ahí abajo y me van a tener que recuperar con cucharita, ¿viste? Porque me voy a dar una buena caída. Pero el miedo hace que yo no avance sabiendo que corre en peligro mi vida. Entonces el miedo no es malo. Ahora vamos a entender un poquito más qué es esto con respecto al miedo. ¿Qué dice lo que es la definición de la palabra? ¿Sí? Espobos, en el griego, que quiere decir justamente esto. Fobia, se traduce como fobia en nuestro idioma, y es tener miedo o tener un temor intenso a alguna amenaza real
o a veces no son reales, son imaginarias, ¿sí? A veces tenemos miedo a cosas imaginarias. ¿Cómo podemos ver esto? Mirá, vamos a ver el primer ejemplo. Miedo real. No vamos a hablar de un montón de cosas de miedo porque estaríamos horas hablando de qué cosas nos producen miedo. La psicología, aunque yo no crea mucho en lo que dice la psicología, porque me trato de basarme siempre en lo que dice la Biblia, pero la psicología dice que actualmente existen más de 500 formas de tener miedo, fobias. Más de 500 formas, ¿sí? Uno puede tener miedo a estar encerrado acá con gente, ¿sí? Otro puede tener miedo de estar afuera, o sea, solo, sin gente. Otro puede tener miedo, no sé, ve una arañita y empieza, ¡ah! Los gritos y todo el mundo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo dije, pero es una arañita, sí, le decimos, ¿cómo te podés asustar tanto? Entonces, existen un montón de cosas que causan miedo. Bueno, uno de los miedos reales podemos poner a la muerte, ¿sí? Todos tenemos miedo a la muerte. Más cuando aparece una, ¿cómo se llama? Como siempre digo, una enfermedad, ¿sí? Alguna enfermedad que nos pueda llevar a tener miedo. Hace unos días atrás tenemos una compañera que estando juntos, yo le voy a pedir a los chicos que no traten de hablar, ¿sí? Porque todo después queda grabado. Le contaba a alguno de los compañeros, nos decía que hace un tiempito atrás se tuvo que hacer una biopsia porque encontró que tenía una pelotita y le dijeron que era maligna. Entonces hizo una biopsia y está esperando los resultados y ha viajado a Neuquén. Y él nos mostraba en su semblante, en su cara, el miedo que le producía saber que esa biopsia podía desencadenar algo peor o realmente era algo que podía pasar desapercibido y decir, bueno, como decimos, un tumor benigno y no es un tumor maligno. Pero todos tenemos miedo a la muerte. La mordida de un perro, ¿sí? ¿Quién no ha pasado por Villa La Angostura? Más en el barrio Mallín, donde vos vas caminando y parece que tenés una tropilla de perros. Todas si te salen de todos lados. Y si te sale uno, empiezan a salir todos los vecinos. Y pasaste por toda la cuadra, ¿viste? Gracias a Dios que me cuidó, decimos, porque no me mordió ninguno, pero está lleno de perros. ¿Quién no tiene miedo cuando un perro se le acerca, no? Y viene con eso. Y más cuando son esos perritos con la trompita para adentro, que tienen cara con los colmillitos así para afuera, y vos lo mirás de cerca y decís, si es que me llega a morder, no la voy a pasar bien. No es un miedo real. Pero también encontramos miedo imaginario, ¿sí? Y una de las cosas que podemos tener miedo es a la oscuridad, ¿sí? A cosas que cuando éramos chicos, ¿quién no tuvo miedo a la oscuridad? A ver, levante la mano, ¿quién no tuvo miedo a la oscuridad cuando era chico? Bueno, ahora sí. Levante la mano, ¿quién tuvo miedo cuando era chico a la oscuridad? Que no se animaba a salir o que no le gustaba que la apagaran la luz. ¿Vieron que los chicos hasta cierta edad dicen, déjame dormir con la luz prendida porque me da cosita estar solo en la pieza? Bueno, miedo imaginario porque se hace un montón de cosas en la cabeza. Piensa que puede surgir, no sé, alguien que salga, hay un monstruo abajo de la cama o algo que salga de la, no sé, del placar y que te coma o te lastime, te haga algo. Entonces, miedo imaginario porque son cosas que no van a pasar, pero son imaginarias, están en la mente. Otra de las cosas, ya pensando en un poquito más, es miedo a la economía, ¿sí? Y ya empezamos, a ver si sube el dólar esta semana, si no sube, si me van a subir los precios, si me va a alcanzar lo que voy a trabajar, habré hecho bien en la cuenta si le cobro a esta persona tanta plata, porque y nos hacemos toda la idea, la historia de la cabeza, porque la economía, porque está mal, y tenemos esos miedos a que no podamos llegar a fin de mes, no pueda suplir las necesidades de mi familia, no pueda suplir las necesidades que tenemos diariamente. Entonces, miedos tenemos para ser dulce miedo. Ahora, hay algo muy importante, el miedo no viene para asustar. Esta frase la encontré y me gustó, sino viene para controlar nuestras vidas. No viene para asustar el miedo, viene para controlar nuestras vidas. Y creo que hace un tiempito atrás, 2020, todos se deben acordar algo que paralizó el mundo, ¿sí? Que fue la pandemia de COVID. ¿Se acuerdan ustedes de esto? Y se acuerdan que no nos podíamos ni dar besos, ni abrazar, ni siquiera estar cerca, ¿sí? De la otra persona, porque cualquiera te podría contagiar a vos y todo lo que queríamos es preservar mi vida, que nadie me contagie, entonces nadie se veía. ¿Se acuerdan de esa locura que podías salir a la plaza si estabas a 400 metros, 300 metros y a tal hora del día que no podías ir? Si ibas por la calle y te paraba la policía, tenía que tener un permiso porque ya lo había sacado. Y tantas cosas que nos generaron y nos metieron miedo, pero era con el fin de controlar nuestras vidas. Y quiero que vayamos a ver algunos pasajes en la Biblia. Proverbios 29, ¿sí? Abrí tu Biblia ahí a la mitad de la Biblia, Proverbios 29 y el versículo 25. Lo primero que vamos a encontrar, un consejo de Salomón como hombre sabio, que dice la Biblia que no hubo otro como él, ni se iba a levantar otro como él.
dijo lo siguiente en el Proverbio 29:25. Dice así: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. ¿Sí? Y ahí la palabra lazo, en el original hebreo, porque estamos hablando del Antiguo Testamento que se escribió en hebreo, es mokesh, y dice lazo para atrapar animales, inmovilizarlos o llevarlos a. Ese es el concepto de el temor ahí en la palabra, es tender un lazo. ¿Sí? ¿Quién no ha tendido a ver? Yo no soy gente de campo, ¿no? Pero he visto a mi suegro cuando ha ido al campo, cuando tenía las vacas, en su momento, que ahora ya no tiene, y no era que hacía una de cowboy, ¿viste? Se subía el caballo y tiraba y le pegaba una laciada, no. Iba con el lazo y las llamaba porque le escuchaban la voz y se acercaban a él. Cuando yo le quería hablar no se acercaban a mí porque no conocían mi voz, y por ahí las enganchaba o las podía laciar y las tenía atadas. Cuando estaba en Andacollo, que Andacollo es al norte de la provincia de Neuquén, es un lugar donde hay mucha gente criancero. Y la gente, es muy común que vos los veas en el súper o en algún lado con una soga. ¿Sí? Porque a veces traen animales y cambian la carne por cosas que compran ahí en otros lugares donde se cambia los cueros, ¿cómo que se llaman esos lugares? Barraca. Una barraca, entonces cambian todas las cosas, venden cosas, compran. Entonces siempre los veía con eso. Ahora, el primer pasaje que vimos dice que es un lazo, ¿sí? Entonces nos tiene atrapado, nos tiene inmovilizado. Y hay otro pasaje más como un ejemplo en Mateo 25:25, donde te invito a que abras tu Biblia ahí en Mateo 25:25, porque es una parábola del Señor, ¿sí? Y habla de las parábolas del talento. Y se acuerda que el Señor le dejó un talento a cada uno en base a su capacidad, pero había uno que recibió un solo talento. Y dice en el versículo, capítulo 25 y versículo 25, por lo cual tuve miedo, dice, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo, ¿sí? Y ahí la palabra que utiliza justamente por la palabra miedo es fobeo, que viene como en la otra, de fobia, miedo o espanto a fracasar. ¿Sí? Entonces nos vamos a encontrar que el miedo es parte de nuestra vida, ¿sí? Y tenemos que entender que a veces nos paraliza el miedo y que tenemos distintas clases de miedo, ¿sí? Miedos que son reales y a veces que son imaginarios en nuestra cabeza. Ahora, ¿qué hacer ante el miedo? Bueno, una de las primeras cosas que dice ahí, ¿qué tenemos que hacer? Identificar el miedo. Según algunas cosas que por ahí puede encontrar, hay 4 ramas en las cuales, o áreas en nuestra vida en las cuales el miedo se puede identificar. Y vamos a verlas rápidamente. Los miedos básicos del ser humano. La primera, la área de extinción. Lo dije recién, muchas personas tienen miedo a la muerte, ¿sí? Y muchas personas también tienen miedo a contraer enfermedades, ¿sí? Esto es natural, a todos nos pasa. Sí, a todos nos va a pasar que realmente tenemos miedo en este aspecto de nuestra vida. Hoy podemos, como cristianos, hablar desde otro lado con respecto a la muerte, ¿sí? Ya no es un temor que nos paraliza. Ya nosotros sabemos que después de nuestra muerte es un paso hacia la eternidad y nos encontramos con el Señor. Pero todos en algún momento tuvimos ese tipo de miedo. Miedo a quedar justamente sin vida o tener esa separación de nuestro cuerpo. Hay otras áreas más, ¿sí? ¿Qué hacer? ¿Cómo identificamos los miedos? Otra área es de la autonomía, y ahí puse 3 cosas. Mucha gente tiene miedo a perder el control. Vieron que hay muchas personas que no quieren largar, como se dice, el mango de la sartén, la manija. Quieren tener el control, ¿sí? Porque si yo suelto la manija, y algo va a pasar, ¿sí? Y justamente la Biblia, ya en el capítulo 3 de Proverbios, dice, fíjate de todo tu corazón, fíjate de Jehová de todo tu corazón. O sea, te está diciendo, confía en el Señor. Pero muchas veces nosotros no queremos perder el control. Entonces queremos tener controlados a nuestros hijos, las situaciones en el trabajo, no queremos que nada salga de ahí. Muchas personas también tienen este tipo de miedo a perder la independencia económica, ¿sí? A que, como decíamos recién, y tengo que pedirle a alguien. Porque muchas veces somos orgullosos, no queremos ir a decirle, che, ¿me prestás? No llego a fin de mes, no puedo pagar el alquiler, ¿no me prestás? Nos cuesta, porque muchas veces podemos hablar un montón de cosas, ¿no? Hay cosas que podemos decir, bueno, hay que saber cómo maneja el dinero, porque eso es también otro tema para hablar, pero no lo vamos a hablar hoy. Pero independencia económica, y otro, como ese recién, manejarse por sí mismo, ¿sí? No quieren que nadie les diga nada, saben todo. A veces pensamos que 30, 40, 50 años nos dan la capacidad
de decir que a medida que somos más grandes, sabemos más cosas y conocemos más cosas, entonces menos gente me puede decir cosas. Y al contrario, a medida que somos más grandes, tenemos que aprender a conocer que necesitamos más del Señor. Porque es en la juventud cuando nosotros pensamos que el mundo está al pie nuestro y nosotros podemos hacer lo que se nos canta. Pero nos damos cuenta que, como decía Salomón, terminando el libro de Eclesiastés, en el fin de todo discurso oído es este: teme a Jehová tu Dios. Y no lo estaba diciendo un chico de 30 años, no lo estaba diciendo un hombre de 20, lo estaba diciendo una persona grande que había vivido toda su vida como rey, tuvo todo lo que quiso en su vida y sin embargo dice, el fin de todo discurso es este: hay que temer a Jehová. Entonces, podemos tener ese temor en la área de la autonomía. Otra área es el área de la separación, ¿sí? Y alguna gente tiene miedo de estar solo. Soledad. ¿Sí? Yo no me quiero quedar solo. ¿Sí? Es muy común cuando llegás a cierta edad, ¿viste? Y querés empezar a buscar formar pareja. Entonces, no me quiero quedar solo. ¿Sí? Entonces empezás a buscar. Otros tienen miedo también a la ruptura de pareja. Es muy común. Es muy común. 10 de cada matrimonio que se puede celebrar en Argentina, la última vez que leí, 8 terminan separándose. O sea que no estamos en una época en la cual la lealtad entre un hombre y una mujer perseveraba para toda la vida, como dice la palabra de Dios. Y los dos serán uno, y solo la muerte los va a poder separar. Entonces, muchas tienen ese temor a la ruptura de la pareja. Otros tienen temor a ser queridos. A sentir que las personas que estás al lado le importan. ¿Cuántas veces nuestros hijos a veces piensan que hacemos diferencia entre los hermanos? ¿Sí? Yo he escuchado, te hablo desde mi infancia, ¿no? Con mis hermanos, que siempre, entre los tres, somos los tres distintos, ¿sí? Mi hermana mayor, que ya la conocen ustedes, Noemí, mi hermano del medio, que es Enrique, que es justamente que supuestamente estoy orando para que venga, y los cuales yo ya les pedí que oren ustedes porque hace tiempo tuvo una experiencia traumática en la iglesia donde estaba, en la iglesia de mis padres, la iglesia que se cerró, ahora se volvió a abrir, y él se apartó del Señor, no vive en pecado, pero estar sin congregarse y estando sin el Señor como primer lugar, es como dice, ¿no? A veces siempre decimos, siempre le falta algo para que sea una buena persona. No, si sacas a Cristo te falta todo. Te falta todo. Por eso el escritor dice en Hechos, dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Lo que la gente dice, yo no necesito de Jesús, el escritor está diciendo, necesitamos de Jesús porque sostiene toda nuestra vida. No solo la base, sino toda nuestra vida la sostiene el Señor. Ya vamos a ver un poquito más en algunas imágenes más adelante. Entonces, el ser querido, y mi hermano siempre decía que él era el menos querido. ¿Vieron que el que está en el medio siempre rechina por todo el que está en el medio? ¿Sí? Porque el grande dice, no, a mí yo sufrí todo, a mí me daban siempre así. Y el más chico, o sea yo, que era el más chico, a este le dan todo, siempre le dan todo, a este nunca nada, ¿viste? Entonces, el del medio siempre sí tiene esa sensación de que soy el menos querido, porque el grande ya porque hace todo, y el más chico porque el regalón, y yo que estoy en el medio no recibo nada, pero ese temor a no ser queridos, a no ser amados, ¿sí? Y podemos seguir hablando más en el área del ego, ¿sí? En el área de fracasar. ¿Quién no tiene miedo a fracasar? ¿Quién no tiene miedo a meter la pata? ¿Quién no tiene miedo a que lo condene la gente? Aunque la gente te diga una cosa y te ponga una sentencia ahí y ya está la forma que te dice la gente, así sos, al juicio de la gente. Uf, ¿cuántas veces las personas no somos tan misericordiosos como el Señor, no? A veces obramos en nuestra sociedad, buenas tardes, a veces obramos en nuestra sociedad como, ¿ustedes se acuerdan cuando encontraron a la mujer en adulterio? Que fueron al Señor Jesús y le dijeron, Señor, hemos encontrado a esta mujer en pleno acto de adulterio, ¡qué horroroso! Venimos acá a traerla porque la ley dice que hay que piedra. Ajá, dice el Señor Jesús, con toda esa tranquilidad del Señor como agua de tanque, dice, bueno, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y siguió escribiendo en el piso. Claro, y la gente acusada en su conciencia de que tal vez eran peor que la mujer, fueron yéndose uno a uno. Y cuando el Señor levanta los ojos dice, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Y dice, no están, se fueron todos. Bueno, yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más.
Y a veces tenemos ese temor, ¿no? A que la gente va a decir algo. Falto a la iglesia un tiempo y ya cuando quiero venir, no, pero apenas me ven, me van a decir, hace tiempo que no vení. Es verdad, pero tenemos miedo que nos digan las cosas que nos pueden lastimar a nosotros. A veces hay formas y formas de decir cosas, ¿no? ¿Sí? Porque no es lo mismo decir una cosa, decir, ¿sabes cuánto te extrañamos todo este tiempo? A que decir otra cosa que puede ser lastimar a la persona a la cual le costó muchísimo cruzar esa puerta para volver a entrar. Entonces tenemos que aprender que así como esa persona está ahí y que le costó pasar, puedo ser yo que me cueste pasar esa puerta. Puedo estar yo ahí en ese lugar tratando de luchar en mi interior si entro o no entro, si me van a recibir o no me van a recibir, como el hijo pródigo. El hijo pródigo fue a la casa y el padre lo recibió con las manos abiertas y el hermano mayor, claro, porque este vino y se echó la vida por ahí y ahora todos quieren que le sirva. A veces actuamos así, como el hijo mayor, resentido porque no pude hacer lo mismo que hizo él, y sin embargo el padre lo sigue recibiendo. ¿Te das cuenta? Hay muchos temores en los cuales nos paraliza nuestra vida, lastiman la vida de las personas. ¿Qué debo hacer entonces cuando yo detecto dónde tengo mi temor fundado? Primera de las cosas dice acá, enfrentar el miedo con valor. ¿Sí? Vamos de 2 puntos nomás. El primero, enfrentar el miedo con valor. Si vos te pones a pensar en la Biblia, ¿quién en la Biblia fue una persona valiente? Muy bien, David. Vamos a ver algo de David. El ejemplo de David, 1 Samuel 17. Vamos a la Biblia, ahí Antiguo Testamento, 1 Samuel 17. Estamos ahí, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, José, Jueces. ¿Qué viene después? Acuérdense los varones que para este viernes tenemos que estudiar los libros del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan el orden? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, ¿sí? Bien. Lo digo como algo así, un break, porque el viernes nos toca la reunión de varones, ¿sí? Y vamos a tomar lección oral. No, vamos a tomar lección oral. Bien. Entonces no voy, van a decir. Pero no saben lo rico que va a cocinar. Tenemos cocinero ya, ¿no es cierto? Sí, tenemos cocinero. Bien. Entonces, el ejemplo de David. ¿Sí? De David. Porque, ¿qué quiero decirte de David? Porque David, en este capítulo, va seguro de tener un título así bien grande. Dice, David, ¿qué? ¿Mata a quién? A Goliat, ¿sí? Y todos tenemos a un gigante que enfrentar, ¿sí? Más o menos siempre hay algo, o es una persona, o es el jefe, o es una enfermedad, o es la cuestión económica, siempre hay un gigante para enfrentar. Pero fíjense lo que hizo David acá. La primera de las cosas, no se dejó intimidar como el resto. Versículo 11, mirá lo que dice el capítulo 17, versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel las palabras del filisteo, estamos hablando de Goliat, se turbaron y tuvieron, ¿cómo dice? A ver, se turbaron y tuvieron gran miedo, no miedo, gran miedo tenían. Claro, imagínate ustedes, Goliat fácilmente más alto que el techo que tenemos acá, la entrada, o sea que no podía entrar por esa puerta. ¿Te estás imaginando a Goliat? No estoy hablando de un jugador de básquet, ¿no? Estoy hablando de Goliat, más alto que la puerta, que esa puerta y que el techo donde está ahí. Y se te enfrenta, vos vas y sos un pibito. David ahí se calcula que no era una persona grande, era un muchachito, menos de 20 años, y se tienen que enfrentar con un hombre que ya era veterano de guerra, podemos decir. Sabía todas las batallas, solo el rodillo, yo no me acuerdo cuánto pesaba, pero pesaba más de 10 kilos solo el rodillo, que tenía como lanza. Imagínate vos, yo agarraba 20 kilos, ya voy así, ¿viste? Y este solamente en una lanza tenía el peso de lo que ese rodillo grandote tenía. Y él dice que no se dejó intimidar. Todos estaban con miedo. Todos estaban ahí diciendo, todos los días viene, todos los días nos amedrenta, todos los días nos provoca. La segunda de las cosas, versículo 15, dice que estaban paralizados por mucho tiempo. Versículo 15, dice ahí a continuación, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Y venía, versículo 16, pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante... así lo hizo durante... 40 días. ¡Wow! 40 días. Que estaban todos pichonados ahí. Todos tenían miedo. Todos no querían enfrentarlo.
Estaban ahí diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Día 1, día 2, día 3. Claro, vos decís día 3, día 4 ya se le acabó los fondos, seguro que se va. ¿Qué se le acabó los fondos? Estaba ahí esperando para poder luchar. Y todos los días provocaba el pueblo de Israel. Esto quiero que prestes atención, que muchas veces los temores nos tienen paralizados años. Nos tienen paralizados años. Y no puedo avanzar en mi vida espiritual si hay miedos que me paralizan. Si hay cosas que generan tal temor que yo no puedo seguir avanzando. Estas personas llevaban 40 días. Ahora, fíjate algo más. Sigamos ahí con David. El siguiente versículo, 33. Habla ahora el rey Saúl y le habla a él. Versículo 33. Y dice así. Y dijo Saúl a David: no podrás ir en contra de aquel filisteo para pelear con él, porque eres tú muchacho, y él es un hombre de guerra de su juventud. ¿Saben qué? Muchas veces cuando hay personas que tienen miedo, lo primero que van a tratar de transmitirte es su propio miedo. Padres, mamás que estamos acá, papás que estamos acá, nosotros podemos transmitirle nuestros miedos a nuestros hijos. Nuestros propios temores se los podemos transmitir a ellos. Saúl estaba acá y le dice, ¿sabes qué? Yo tengo miedo de enfrentarlo. Pero ¿sabés qué? Creo que vos sos muy muchachito para ir a enfrentarlo. Vos todavía no tenés la capacidad de ir a enfrentarlo. O sea, lo estaba teniendo en poco y encima lo estaba desalentando ahí. Versículos antes, ustedes van a encontrar, miren el versículo 29. David respondió. Ahí no era. Me era un poquito más abajo. Acá, versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y dice más abajo, versículo 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y se las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. ¿Y qué le dijo Saúl? David, no vayas, David, no vayas. Muchas veces nuestros propios miedos no solo nos paralizan a nosotros, sino que queremos que los otros tampoco lo hagan. Por temores que nosotros no pudimos vencer. Ahora, él dice que no confió en esas cosas que le estaba diciendo, pero tampoco confió en lo que los otros confiaban. Dice el versículo 37 en adelante, 38, del mismo capítulo, ¿no? Siempre en el mismo capítulo. Versículo 38. Y Saúl vistió a David, fíjense bien ustedes, con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestiduras, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David dice, echó de sí aquellas cosas. No solo que transmitimos los miedos, sino que le enseñamos en qué cosas confiamos nosotros. ¿Qué dijo Saúl? Lo mejor que podés hacer para enfrentar a Goliat es: te doy mi espada, te doy mi ropa, te doy mi casco, ponete todo eso. Entre paréntesis, no era tonto Saúl. Porque imagínense ustedes, cuando veían a David con toda la ropa real, ¿qué hubiera dicho el enemigo? Ahí viene el rey. Si liquidamos al rey, liquidamos tonto. Entonces, no era ni lerdo ni perezoso Saúl. Saúl mandó a un muchachito a que tomara su lugar, aprovechando su valentía, para que él mismo quedara destruido delante del filisteo. Pero él no confió en todas esas cosas. David dice, yo no practiqué con esto. No puedo ir a luchar con algo que yo no uso, en la cual yo no confío. Entonces, tenemos que entender esto. Muchas veces hay cosas que el mundo nos quiere enseñar en qué podemos confiar. Una buena carrera para tus hijos. Un buen laburo. ¿O no? ¿No has escuchado eso? Un buen laburo, no, si ahora un buen laburo. Y más si estudio inteligencia artificial ahora, se va a llenar de plata. Diríamos los de la época mía, si estudias kinesiología te va a llenar de plata, porque andan todos contracturados. Pero siempre hay algo en la cual desviar la confianza y decir, podés confiar en esto. Esto que el mundo te ofrece es lo que te necesitas para tu vida. Y David dice, no,
yo no practiqué estas cosas, tampoco las voy a hacer. Ahora, ¿qué te quiero decir? Que David tenía buenos hábitos en su vida. Vamos a ver 3 hábitos de la vida de David para que también nosotros podamos aprender en esto. La primera de ellas, ¿sí? Una experiencia diaria con el Señor. Fíjate lo que dice acá en el versículo 39. Cuando él habla al rey. Y dice así. Y Señor David, versículo 39 puse. Versículo 37. Y añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. 2 verbos que están allí. ¿Cuáles son? El primero, librado. ¿En qué está? Pasado, presente, futuro. ¿Seguro? Librado. Librado, el primero. Librado. Pasado. Porque él habla de qué? De que lo libró del oso y que lo libró de qué? Del león. Entonces está hablando del pasado. Y después dice, me librará de este filisteo, la cual no había enfrentado. ¿Qué te está diciendo ahí? Que él desde su juventud hasta el tiempo presente y en su futuro, él seguía confiando en el Señor. Él quería tener una relación con Él. Muy pocas veces encontramos personas que estén dispuestas a decir, el Señor es mi experiencia diaria. César hizo una pregunta cuando empezamos. ¿Qué fue el Señor para vos en esta semana? Yo no puedo decir, no agarré el devocional en toda la semana. No me quedó otro. Porque me levanté tarde todos los días. Porque estoy prendido a una serie de Netflix, no sabe, 6 capítulos que me tienen atrapado así. No estoy diciendo que no veas tele, no estoy diciendo que no te levantes tarde, no estoy diciendo que todas las cosas que puedas hacer las hagas, pero hay un orden. Siempre hay un orden en la vida. Y para David era su experiencia diaria con el Señor. El Señor me libró en mi pasado. ¿No te ha librado de cosas el Señor en tu pasado? Y es más, no había perdido la confianza del Señor porque dice, y me librará. Y me librará de cosas. Entonces, esta semana, lo noté ahí como un, entre paréntesis, el devocional, terminó hablando de qué cosa. Ayer, que cambiamos Éxodo a Proverbios hoy. ¿De qué hablamos cuando termina? Mirá cómo debe tomar lección oral acá. ¿Qué es que hablaba el devocional? Hablaba del tabernáculo. Éxodo termina con el armado del tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? Para el pueblo de Israel, la presencia de Dios. ¿Sí? Ahora, yo busqué una foto del tabernáculo que está acá en el medio. ¿Sí? Ven que está el humito ahí todo para arriba, la presencia de Dios que se queda. Fíjense en ustedes que para un lado, para el otro, para el otro y para el otro, hay 3 familias, como dice la Biblia, 3 tribus. 3 tribus al norte, 3 tribus al sur, al este y al oeste. ¿Quién estaba en el centro? Ahora yo tengo la pregunta. ¿Quién está en el centro de tu vida? Si, acá dice Zabulón. Zabulón quería visitar a Efraín, la primera que está acá. Está en inglés, ¿no? A Efraín. ¿Por dónde tenía que pasar? Iba a ser tan malo decir, no, me voy a hacer una curva por acá, no voy a pasar. ¿Por dónde tenía que pasar? Por el medio donde estaba el tabernáculo. Entonces, para cada lado donde se tenían que mover el pueblo de Israel, tenía que pasar ¿por dónde? Por donde estaba la presencia de Dios. Eso significa una relación diaria con el Señor. Para vos tiene que ser del todo. No puede ser si me queda tiempo. No puede ser si tengo la oportunidad. Viste, si no estoy tan... Yo digo esto, ¿no? A veces le decimos a nuestros hijos, tienen que leer la Biblia. No, pero yo no tengo ganas, no quiero. Bueno, está bien, no la hagas. No pasa nada. Lunes, 8 de la mañana. Hay que ir a la escuela. Se levanta tu hijo. Y vos le decís, hijo, tenía que ir a la escuela. Ay, no, papá, mamá, no tengo ganas, me quiero quedar. ¿Qué hacemos nosotros? Ay, no, quédate, no vayas hoy. Levántate y anda a la escuela, porque tenés que ir a la escuela. Perdón, ¿no lo estás obligando? ¿No lo estás obligando?
¿Por qué para la escuela obligamos a nuestros hijos a que tienen que cumplir? ¿Y por qué para el Señor si quiere? ¿Te das cuenta? Y eso no es martirizar la vida de nuestros hijos, no es que odien el Evangelio. Si vos vivís en primer lugar al Señor, tus hijos van a seguir tu ejemplo. Porque de acá les podemos decir todos nuestros hijos. Pero lo único que van a recordar tus hijos no son tus palabras, van a ser tus hechos. Van a ser tus hechos. Y aún nosotros, ¿cuántas veces? No, pero el devocional no. Pero se nos viene el lunes en la mañana y hay que salir a trabajar. ¿Qué hacemos? Ay, jefe, hoy está muy frío. No quiero ir hoy. ¿Qué te va a decir, jefe? Bueno, no venga. Pero mañana tampoco venga, ¿eh? Mañana tampoco venga. ¿Por qué? ¿Por qué nos obligamos para ciertas cosas y para lo que es importante para nuestra vida lo dejamos de lado? ¿Por qué? Es para que todos pensemos en esto. Es para que todos meditemos que estamos parados en un lugar en la cual la siguiente generación depende de esta generación que conozca a Cristo. Si todos nosotros hoy fuéramos los últimos que quedáramos de la iglesia y no podemos multiplicarnos hacia afuera a otras personas, la iglesia muere acá. Porque somos la generación que le tiene que pasar a la siguiente generación, ¿qué cosa? Que Cristo es real. ¿Y dónde va a ver a Cristo? En la Biblia todos van a decir los espirituales. Ahí está todo el consejo de Dios. Pero te quiere ver a vos. Quiere verte que vos lo que digas es real. Entonces, primera de las cosas, para David era importante la relación con Dios. Segunda de las cosas, aceptaba como Dios lo hizo. Versículo 40, lo leímos recién ahí. Él dice, le dice al principio en el 39, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David de hecho decía aquellas cosas. Y versículo 40 dice, tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, tomó su onda en su mano y fue ¿hacia dónde? Hacia donde estaba el filisteo. ¿Qué fue a buscar? Lo que siempre sabía hacer, pastor de ovejas. La segunda de las cosas, acepta como Dios te hizo. Ah, no, pero si yo estudiara tanto la Biblia, yo podría servir a Dios como Dios te hizo. Su fortaleza y sus debilidades estaban en manos del Señor. Mira el ejemplo de Moisés en el capítulo 4 de Éxodo. Dejá el dedito ahí porque vamos a volver en 1 Samuel. Pero vamos a Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Éxodo, capítulo 4 y versículo 2. Capítulo 4 y versículo 2. Dios le habla a Moisés. Y dice en este capítulo, ¿sí? Capítulo 4 y versículo 2. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tiene en la mano? Y él le respondió, vamos. ¿Qué es eso que tiene en la mano? Y él le respondió, una vara. Y ahora le dice, y le dijo Dios, échala en la tierra. Y le echó en la tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Entonces Jehová le dijo a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por eso, dice, te creerán, que te ha parecido Jehová, el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Por qué? Por la vara que tenía en la mano. Dios te hizo como vos sos. ¿Querés una razón científica? ¿Tenés celular? ¿Tenés celular? Levanta la mano, ¿quién tiene celular? No voy a preguntar quién lo usa para bien. No, celular, todos tenemos celular. ¿Qué hacemos con el celular? ¿El tuyo tiene huella? ¿Puedo poner mi huella en el tuyo? No. ¿Por qué no? Porque tengo una huella. Ahí tenés la primera razón por la cual, una razón por la cual somos todos distintos. No hay una huella dactilar igual a la otra. Si quisiéramos cambiarnos los celulares, nadie lo podría abrir. Siempre y cuando sea el de la huellita, ¿no? Si es el de los de hace unos años atrás, ese, que lo tira al piso y ya se abre, ¿viste? Si tenés un celular con la huellita, ¿sí? Porque somos todos distintos. Dios te hizo de esa forma como sos. No quieras ser otra persona. No quieras parecer otra persona. Sé como sos.
Así como sos, con tus potencialidades, con tus defectos, Dios te hizo ¿para qué? Para que sirvas en la iglesia. Por eso le dice acá, Moisés, ¿qué tenés en la mano? La vara. Perfecto, con eso vas a hacer milagro. ¿Con la vara? ¿Con esta varita que tengo acá voy a hacer milagro? Con eso vas a hacer milagros. ¿Con qué hizo milagro Dios con David? Con una onda y 3 piedras. ¿Te das cuenta? 5, porque es cierto. Vino los hermanitos, tenía una para cada uno. Después de 2 Samuel dice que había agarrado varias porque después venían los hermanitos y le pegaba, no lo mataba justamente a Goliat, después venían los hermanitos. Entonces tenía una para cada hermanito tenía. Fíjate vos qué sabio que era David. Entonces, aceptar como Dios te hizo. Tercera de las cosas, ¿sí? Él tenía buenos actos, depositaba toda su confianza en el Señor. Volvamos a 1 Samuel, capítulo 17, y versículo 45, dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Versículo 46. Jehová te entregará en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y la daré hoy a los cuerpos de los filisteos, las aves del cielo, a las bestias de la tierra y a toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Versículo 47. Sabrá toda la congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él lo entregará en vuestras manos. ¡Qué confianza! Los miedos que a veces nos atornillan a la silla no nos permiten vencer. Leímos el versículo 47, dice, cada vez que vencemos nuestros miedos y gigantes, el mundo conoce la grandeza de Dios. Hemos conocido personas actuales en la iglesia y en otros tiempos atrás que Dios los pudo sacar de la droga. Hemos visto en nuestra familia con Ari cómo un matrimonio en el medio partido, separados, porque hubo una infidelidad de parte de uno de los dos, Dios los pudo juntar de nuevo. Y hubo perdón y restauración en sus vidas. Hemos visto hijos que muchas veces se van al mundo. Se van al mundo. Y en un momento el Señor hace la obra y los trae. Cada vez que nosotros vivimos la palabra del Señor y creemos lo que Dios está diciendo y ponemos nuestra confianza en el Señor, el mundo sabe que hay un Dios que es real. El mundo sabe que es un Dios real. Bueno, uno va a decir, en mi caso no pasó eso en mi familia. No te puedo dar las respuestas, no tengo todas las respuestas para eso. Pero sí te puedo decir algo. Confía en el Señor, Jehová de los ejércitos. No dejes de confiar en Él. Hay una canción que no cantamos nosotros, que está en uno de los libros de la Biblia, creo que es el profeta Zacarías. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, con todo, yo me alegraré y confiaré en el Señor. No se nos llama muchas veces a entender lo que nos pasa. ¿Sabes lo que está pidiendo el Señor? Que confiemos en Él. Que confiemos en Él. Entonces toda la confianza estuvo puesta en Él. Toda la confianza estuvo puesta en Él. Entonces, una de las cosas, enfrentar nuestros miedos con valor. Segundo, enfrentar el miedo con el amor. Oye, wow, nos vamos a poner para hablar de sentimientos, democracia. Y no, te voy a invitar a que abras tu Biblia en primera de Juan, capítulo 4. Ahora sí deja a Samuel porque no vamos a volver a ese lugar por ahora. Pero primera de Juan, capítulo 4 y versículo 18. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 8. Te dije recién que uno tiene que enfrentar las cosas con valor, pero segunda con amor. Capítulo 4 y versículo 18 dice así: en el amor no hay... Ah, bien César, estás ahí, pero bien afilado César. Vamos de nuevo. 1, 2, 3. En el amor... Están con miedo todavía. A ver, en el amor... Bien, hay un ejemplo ahí. ¿Sí? Yo te dije recién que algunas veces uno puede tener miedo a los perros, ¿no?
¿sí? Y si te ataca a vos, y vos, no sé, no se te ven las patas, ¿viste? No sé si nunca te pasó que te agarró un perro. ¿Te pasó alguna vez que te corrió un perro? ¿Sí? ¿Alguna vez te pasó? ¿Acá en la villa? No, acá en la villa no creo, si no hay perro en la calle. No, no. Debe ser alguna falacia. Una sensación de que hay perro en la calle. No, bueno. Pero sí, hay muchos perros. Cuando uno lo quieren atacar, ¿qué hacemos nosotros? Ahora, cuando quieren atacar a tu hijo, ¿qué haces vos? ¿Te vas corriendo? ¿O a pesar de que tenés miedo, enfrentás qué cosa? Al perro. ¿Por amor a quién? ¿Te das cuenta? En el amor echa fuera qué cosa? El temor. De eso está hablando la Biblia. Que cuando amamos realmente a Dios, a nuestro prójimo, echamos fuera el temor. Echamos fuera el temor. ¿Para qué? Para poder cumplir lo que Dios está pidiendo. Que podamos enfrentar nuestros propios miedos. Y hay un pasaje que con esto vamos a ir terminando. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. No quiero mirar el reloj, así que vamos a tratar de terminar como si no hubiera pasado casi tanto el tiempo, ¿no? Capítulo 8 y versículo 37. Capítulo 8 y versículo 37. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Podemos leer esa frase final? ¿Nos podrá separar? Agarrá una lapicera si tenés ahí un marcador y anotá todo lo que dijo ahí el escritor. Pero terminamos esa frase, dice, nos podrá... A ver ese coro, vamos. 1, 2, 3. Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo. La palabra somos más que vencedores tiene que ver con el tohu pernicao, que significa ganar una victoria decisiva. Una victoria decisiva. ¿Y saben qué? Hay un lugar donde el Señor ganó una victoria decisiva. Colosenses capítulo 2, versículo 15 dice que Él venció a las potestades, a todas las regiones celestes y los exhibió triunfantes sobre ellos en la cruz. Ese fue el momento crítico. ¿Por qué? Porque muchas personas, imagínense, desde que murió el Señor Jesús hasta el momento que resucita, toda la gente habrá estado hablando, no era este el que dijo que era hijo de Dios. Por un lado los que creían en Él. Por otro lado los que no creían en Él, ¿qué dijeron? Tomá, le ganamos la pulseada. ¿Sí? Y es más, tenían tanta bronca que dijeron, fueron al emperador que dijeron, poné guardias en la puerta porque los discípulos son tan, mirá, van a venir a llevarse el cuerpo y van a decir después que resucitó y un montón de eso. Hace poquito celebramos la Pascua. ¿Usted sabe lo que significa la palabra Pascua? Pesaj, pasar por arriba. ¿Saben qué? Para nosotros, por amor a nosotros, el castigo de Dios pasó por arriba de nosotros. Pero alguien tuvo que pagar eso. Y esa persona que lo pagó es el Señor Jesús. Por eso cuando venimos acá, que venimos hablamos del Señor, que venimos a participar de los símbolos, aquellos que hemos creído en Jesucristo, aquellos que no hemos bautizado, participamos de los símbolos que están en esta mesa, es porque hemos creído que el castigo de nuestros pecados los pagó el Señor Jesús. Y tal vez vos estás acá y decís, me basta con venir a la iglesia, me basta con participar de las actividades, hacen juegos, hacen comida, actividades para chicos, está bueno, participo de esto, pero ¿sabes qué? No ese es el fin de todo esto. El fin de todo esto es que puedas conocer el amor
que es en Cristo Jesús. No importa, Jaime, ya termino. El amor que es en Cristo Jesús. Por eso termina diciendo acá el escritor en el versículo 37, antes, Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos... ¿Quién te amó más que el Señor Jesús? Romanos dice, porque de tal, no, San Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el castigo de Dios por nuestros pecados pasó por arriba nuestro y descayó en la persona de Jesucristo. ¿Por amor a quién? Por amor a cada uno de nosotros. Por eso yo te invito hoy que si estás acá, no te vayas pensando que una religión es algo más que te enseñan de Dios, sino que te puedes ir acá, como vimos recién en la foto, que el Señor Jesús, la presencia de Dios era el todo del pueblo de Israel. Él quiere ser el centro de tu vida. Y la única forma de vencer los miedos es que los enfrentes con amor, como el Señor te amó a vos, yendo a la cruz por cada uno de nosotros. Te invito para que podamos cerrar nuestros ojos. Vamos a orar por este pan y también vamos a invitar a aquel que quiera recibir a Jesucristo en su corazón. Cerremos todos los ojos. No estemos mirando ni al frente ni atrás. Cerrar los ojos no tiene nada místico, siempre lo digo. Es una cuestión solamente de concentración. Es una cuestión de concentración. Y si hay uno acá que todavía no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, te invito a que lo hagas. No dejes pasar la oportunidad. Dios quiere trabajar en tu vida. Dios quiere ayudarte a vencer tus temores. Pero primero y principal, Él tiene que correr lo que se llama pecado en tu vida. ¿Y sabes cuándo lo hace? Cuando un pecador se arrepiente y dice, Señor, perdóname. Perdóname. ¿Habrá alguna persona acá que quiera aceptar a Jesucristo en su corazón? Estamos todos con los ojos cerrados. Te voy a pedir que si tenés, así como dijimos recién, valor, puedas decir, levantar la mano y decir, yo acepté a Jesucristo en mi corazón. Nadie te está viendo. Dios te bendiga. Puedes bajar tu mano, hermano. ¿Habrá alguien más que aceptó a Jesucristo en su corazón? Dios le bendiga. Pueden bajar las manos. ¿Sabe que Dios dice que Él está a la puerta y llama? Si alguno oye su voz, dice, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Dios quiere tener una relación contigo. Para aquellos que han aceptado a Cristo, díganle con sus palabras, Señor, soy un pecador. Te acepto como mi Salvador, como mi Señor. Yo quiero vivir una vida de tu mano. En el nombre del Señor Jesús, amén. Sigamos con los ojos así cerrados, porque ahora sí vamos a dar gracias por el pan y la copa, porque son símbolos de que Jesucristo murió por nosotros en la cruz. Padre, te damos gracias por darnos esta noche. Qué noche preciosa, Señor. Saber, Padre, cuánto nos amas. Saber, Padre, que te necesitamos para nuestro diario vivir. Cada uno de nosotros vivió su vida muchas veces como quiere. Y vivir sin Dios es vivir sin esperanza. Vivir sin Dios es vivir en oscuridad. Vivir sin Dios es vivir en pecado. Te damos gracias por la obra que hiciste allí en la cruz. Porque, Señor, a través de tu cuerpo cargaste todos nuestros pecados. Y como dice tu palabra, fueron clavados allí en la cruz. Ya no hay nada que nos condene. ¿Quién nos va a acusar?, decía el escritor. Jesucristo es el que justificó.
Gracias por la obra del Señor Jesús. Oramos agradeciéndote por este pan, agradeciéndote por este tiempo. Te pedimos por aquellos que hoy abrieron su corazón a ti, Señor, que tú te llenes sus vidas con tu Espíritu. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.